Hola a todas y todos, bienvenidos a la clase 11 con algunas orientaciones sobre la planificación de proyectos. Esta es la materia didáctica y currículum, y a partir de las entregas que vengo recibiendo, y debido a que no estamos pudiendo tener una clase sincrónica, les subo este material que espero que sea ordenador y que los ayude con las siguientes entregas. Volvemos a repasar algunas cuestiones. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es una construcción, una estructura didáctica, ¿sí?, en la que se enseñan contenidos de varias áreas de manera integrada, ¿sí? Es decir, que por definición un proyecto sí o sí tiene que incluir varias áreas de enseñanza. A su vez, el centro del proyecto es el producto. ¿Esto qué significa? Que todas las actividades y todas las propuestas de este proyecto van a estar pensadas y enfocadas en función de este producto final que queremos lograr con los estudiantes. A su vez, este producto tiene que estar completamente hecho por los estudiantes, de acuerdo a sus posibilidades. Pero entonces nuestra propuesta como docentes tiene que estar pensada en las posibilidades de los estudiantes particulares en los cuales estoy pensando y en la edad evolutiva de los mismos. El ambiente va a ser un mediador para recolectar información. Es decir, que si mi proyecto es la huerta de la clase, vamos a ir a investigar en huertas, no para jugar a la huerta, por ejemplo, si fuera a nivel inicial, sino para sacar información de qué elementos se necesitan, qué herramientas se utilizan, etc. Si mi proyecto es la muestra de reciclado, ¿no es cierto?, puedo ir a una recicladora urbana, pero para conseguir información sobre reciclaje, sobre qué reciclar, qué no, qué elementos van con qué, y generar mi muestra, ¿no? O sea, siempre el producto sí va a ser el rector de este proyecto, pero a su vez piensen en que tengo que enseñar contenidos con el proyecto. Entonces, mi excusa es el producto, pero estoy enseñando contenidos. Por eso es muy importante a la hora de seleccionar los contenidos que tengan relación con el producto que quiero plantear. A su vez, se puede surgir de una situación problemática, pero para lograr un producto, para solucionar esa situación problemática, ¿sí? Siempre hay un producto en un proyecto. Bueno, acá les ponía algunos ejemplos, feria de cuentos. Bueno, esto es un pequeño repaso de lo que veníamos charlando, pero en algunas producciones todavía veo que están con algunas dificultades con respecto a esto. Bien, ahora arrancamos un poquito cómo sería la planificación del proyecto, repasando algunas cuestiones. En primer lugar, cuando hablamos del nombre, tenemos que pensar que el nombre del proyecto tiene que ser un nombre descriptivo, es decir, de lo que voy a lograr, descriptivo de lo que voy a lograr con este proyecto, del producto. No corresponden nombres de fantasía. Por ejemplo, la revista sobre el mundial del curso, el video informativo sobre partes del cuerpo, la campaña de concientización sobre el reciclaje, ¿sí? Todos estos son nombres de proyectos donde están describiéndose qué es lo que se va a hacer. Después, en cuanto a la planificación, lo que se busca hacer con la fundamentación, es incluir una breve descripción de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer, y qué aporta este proyecto a los estudiantes. Entonces, cuando empezamos la narración, deberíamos poner que se ha seleccionado este proyecto porque consideramos que va a ser de vital importancia para los estudiantes, porque va a favorecer a lograr ciertos conocimientos, bueno, qué van a construir, cómo lo van a lograr. Bueno, esto es sintetizar el proyecto en un párrafo. En el siguiente apartado, que son las intenciones educativas, aparecen entonces tanto las intenciones desde el lugar del docente, es decir, qué se busca con la enseñanza, qué son los propósitos, y qué aprendizaje se espera que logren los estudiantes, es decir, los objetivos. Esto es desde la mirada de los estudiantes. Entonces, acordémonos,
Los objetivos tienen que estar enunciados desde lo que quiero que logren los estudiantes, los propósitos desde lo que me planteo yo, pienso yo, planifico yo, propiciar, generar, favorecer como docente. Entonces, palabras claves o ejemplos. En el caso de los objetivos, uno puede agregar o no un subtítulo que diga que los estudiantes logren 2 puntos y ahí enunciar los objetivos. La idea no es volver a poner que los estudiantes logren en cada uno de los objetivos porque se sobreentiende que cuando hablamos de objetivos son de los estudiantes. También no es obligatorio poner esto, pero esta frasecita es la que me va a ayudar a entender qué es lo que tengo que poner abajo. ¿Qué quiero que logren realmente? Si mi contenido era leer y escribir, bueno, ¿yo qué quiero lograr? Que logren leer y escribir tal cosa. Quiero que logren, escriban textos específicos a este proyecto, ¿sí? Que reconozcan los materiales reciclados de los que no se puedan reciclar. Que identifiquen las diferentes partes del cuerpo. Que recuerden los alimentos saludables y los no saludables, ¿no? Que puedan analizar, que puedan producir un folleto, que puedan, o sea, yo tengo que poner los objetivos puntuales. En el caso de los propósitos son del lado del docente, desde el docente, entonces no puede aparecer construir folletos, porque el docente no es el que va a construir los folletos, sino que la idea es que el objetivo sea que mi estudiante logre construir los folletos. O análisis de textos. Se supone que el docente ya sabe analizar textos, por eso es el docente que lo está enseñando. Entonces, el objetivo del estudiante es que él logre analizar textos. Mi propósito como docente no es que yo analice textos, ¿sí? Mi propósito como docente va a ser propiciar el análisis de textos en mis estudiantes o favorecer el aprendizaje de las diferentes partes del cuerpo o generar espacios para el juicio crítico y la identificación de elementos para reciclar. ¿Se entiende? Todo va a estar encauzado desde lo que yo voy a generar, yo voy a favorecer, yo voy a propiciar, yo voy a posibilitar, ¿sí? Pero siempre redactado desde lo que yo me propongo como docente, en el caso de los propósitos. Cuando hablamos de propuestas de enseñanza, de metodología, se enuncian, ¿sí?, las cuestiones, las intervenciones docentes que se van a dar. Se pueden enunciar la metodología sola, como por ejemplo resolución de problemas, ¿sí? La resolución de problemas es aquella en la que yo les planteo un problema, una situación problemática a mis estudiantes, que puede tener algunos datos y ellos tienen que resolverla. Sesiones de lectura y escritura, sesiones de búsqueda de información. Estas pueden ser propuestas que yo planteo como docente. Después en las actividades van a estar estas cuestiones reflejadas en las actividades, pero están planteadas desde mi propuesta metodológica. Análisis de imágenes, puede ser una propuesta como docente. Propuestas de diálogo e indagación, video debate, ¿no? Si yo planteo un video para analizar y debatir entre lo que podemos ver en este video. En inicial también aparecen otras metodologías que se utilizan, como es por ejemplo el juego trabajo, que es un juego secuenciado que se va haciendo a lo largo del tiempo, organizando y preparando y construyendo materiales en función de un juego final, o el juego centralizador, que es cuando jugamos a hacer de cuenta que estamos en la veterinaria, ¿no?, con diferentes elementos que propone el docente. Estos son algunas de las muchas estrategias de metodologías que se pueden utilizar. Se puede utilizar estudio de casos, se puede utilizar guías de lectura, se puede utilizar, ¿no? O sea, un montón de herramientas que yo me propongo como docente, ¿sí? En el caso de la redacción de las actividades, ¿sí?, las mismas deben estar planteadas desde las acciones de los estudiantes. Es decir, que los verbos tienen que estar planteados en infinitivo, ¿sí?, y se debe aclarar el tipo de agrupamientos, el lugar de la actividad, siempre y cuando sea fuera del salón de clases. Si es dentro del salón de clases, no se aclara porque es obvio que la mayoría de las actividades se hacen dentro del salón de clases, pero se aclara si vamos a usar el patio, si vamos a ir al barrio, si vamos a ir a la biblioteca, si vamos a ir al gimnasio, etc.
Entonces, planteas desde las acciones de los estudiantes, es decir, que no deberían haber actividades como mostrar un video. Mostrar el video lo voy a mostrar yo, pero ¿qué van a hacer mis estudiantes, no? Frente a esto. Entonces, observar el video, analizar el video, a partir de preguntas planteadas por el docente, o sea, yo puedo plantear, o sea, qué es lo que voy a hacer yo acompañando esta propuesta, pero siempre el foco tiene que estar desde la actividad que está haciendo el estudiante. Un ejemplo de redacción podría ser observar imágenes sobre los diferentes animales de la selva misionera y dialogar sobre similitudes y diferencias con las mascotas propias reunidos en el grupo total. Acá se está aclarando cómo va a ser, en qué tipo de agrupamiento va a ser, van a estar todos juntos, qué van a observar. Se puede también aclarar y decir a partir de preguntas disparatadas de la docente, o sea, ¿sí? Pero siempre planteando desde dialogar, o sea, ¿quién va a ser? ¿Qué va a ser mi estudiante? Dialogar, proponer, ¿no? A partir de cuestiones que mencione la docente, ¿no es cierto? O plantee la docente. Otros ejemplos de redacciones que les dejo: buscar información sobre diversos animales de selva misionera, divididos en subgrupos, en la biblioteca de la escuela, para la construcción posterior de un cuadro comparativo, o de manera individual producir imágenes para la muestra posterior de cuentos literarios, ¿no? Son diferentes maneras de redactar que pueden ayudar, que les pueden dar como idea de cómo redactar, ¿sí? Siempre aclarando si va a ser ahí, si va a ser, por ejemplo, en este caso en la biblioteca, cómo están, si están en su grupo, si es individual, si es en pareja. Bueno, esto hay que aclararlo mínimamente para que la persona que lea, el directivo o el docente de prácticas o la persona que lo lee sepa qué es lo que estoy pensando hacer en esta propuesta. Por último, recordando una de las cuestiones que vimos en las últimas clases, habíamos visto sobre evaluación, habíamos visto dos tipos de evaluación, primeramente la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Habíamos dicho que la evaluación formativa era aquella en que se iban evaluando los diferentes procesos y se hacía una retroalimentación constante, y en la sumativa se evaluaba como en el cierre, el nivel de logro de este proyecto. Entonces, al momento de describir la instancia de evaluación, esto debería estar aclarado. ¿Cómo lo podríamos redactar? Por ejemplo, podríamos poner: la evaluación de este proyecto será formativa, pues se realizarían puestas en común en varias actividades, lo que permitirá que los estudiantes reciban devoluciones sobre sus avances durante la producción del proyecto. También se entregarán actividades parciales que tendrán devoluciones escritas o personales para orientar el seguimiento, es decir, ¿qué va a hacer el docente frente a las entregas parciales? Están armando un folleto. Bueno, ¿cuándo van a ser las orientaciones? ¿De qué manera? ¿Qué feedback va a hacer? ¿No es cierto? A su vez, este proyecto tendrá una versión sumativa de cierre, en el cual la docente, basado en la realización de una rúbrica, puede ser una rúbrica, una checklist, podrá dar una devolución de cierre y calificar el proyecto. Con respecto a esto, ahí también les digo que habrá una instancia de coevaluación, de autoevaluación, ahora lo vamos a ver a continuación. Con respecto a esto de las rúbricas, ¿se acuerdan que les había mencionado que permitían monitoreo, ofrecen retroalimentación? Esto se puede hacer con colores, con caritas para los niños de nivel inicial. Se puede hacer más descriptivo para los niños y niñas de nivel primario, ¿sí? El punto es que eso me sirva a mí como herramienta de evaluación y a su vez le sirva a mis estudiantes como herramienta de revisión. Algo que se puede hacer de manera grupal en nivel inicial es armar una lista, una checklist. ¿Qué significa esto? Una lista de chequeo, en donde yo voy marcando todas las cosas que deberíamos haber logrado y volvemos a la lista y vemos qué logramos y qué no logramos de lo que estaba planificado. Entonces esto implica planificar con ellos previamente y después ir revisando con evaluaciones constantes de dónde estamos en esta producción del proyecto, hacia dónde vamos. Y al final
poder hacer una evaluación con ellos y plantearles, bueno, logramos, no logramos, qué hicimos, etc. Por último, habíamos mencionado que lo ideal sería que existan instancias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación dentro de los proyectos. Autoevaluación significa cuando el estudiante puede hacer una pequeña una evaluación personal, pueda mirar a su mismo proceso. Coevaluación va a ser cuando yo evalúo a mi par y mi par me evalúa a mí. Y heteroevaluación cuando el docente nos evalúa, ¿no? O ustedes evalúan al grupo. Obviamente tiene que haber una instancia de heteroevaluación en donde ustedes evalúan al grupo, pero debería haber instancias en donde, por ejemplo, este grupo le propone ideas superadoras al otro grupo. Hay varios de los proyectos que ustedes plantearon en que dividían en grupos, investigaban sobre diferentes animales, o investigaban sobre diferentes provincias, o investigaban sobre... Qué interesante podría ser, bueno, a la mitad del proceso, ver cómo va contarles cómo va mi proyecto y recibir ideas y sugerencias de los otros grupos. Entonces esto sería un proceso de coevaluación. Y un proceso de autoevaluación podría ser escrito, en donde el estudiante ponga cómo se sintió con el proyecto, qué le pareció que fue lo mejor que hizo en el proyecto, lo peor, lo que le costó más, lo que le costó menos. Esto ayuda a estrategias metacognitivas, es decir, que analizo cómo aprendo yo mismo, ¿sí? El nivel inicial obviamente van a ser más guiadas, más grupales estas instancias de autoevaluación y más desde el docente acompañando a decir, bueno, ¿se acuerdan cuando tal detectó tal cosa? Bueno, esto ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te interesó? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Para que ese estudiante pueda ir justamente descubriendo donde le resulta más fácil, otros puedan tomar ideas de lo que hizo el compañero o la compañera. Bueno, espero que les haya servido este video corto, ¿sí? Y de orientación. Traté como de ir tomando todas las cuestiones que estuve viendo en los proyectos hasta ahora. Bueno, un saludo grande y nos vemos. Chau, chau.